presente informe les presentamos un extracto de los artículos publicados en la revista número 16 de Patrimonio de la Dirección de Cultura de Cusco. Dicha publicación está dedicada al Señor de los Temblores. Así, inicialmente, el músico Samuel Castro nos habla acerca del lunes santo y los himnos católicos andinos. El origen en realidad tenemos que remontarnos a que cuando vienen los evangelistas, los evangelizadores, y como decía Oré, también los lenguaraces, que eran religiosos que dominaban muchos idiomas, ellos al hacer su labor evangelizadora no pudieron tener una recepción en el público, en el grueso del público, para poder realizar a través de los cantos, porque era el medio más fácil de poder evangelizar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es adaptar a la música existente, de la música de la cultura inca, melodías, a esa melodía, el texto, cambiándole el texto y el texto mismo de las canciones. En el mismo sentido, el director de la Orquesta Sinfónica del Cusco, el maestro Teo Tupayachi Calderón, nos habla acerca del origen de la música para la velada Altaitacha de los Temblores. La velada en sí es, como dice el antropólogo Pilco, es un acto ritual donde se busca esta comunicación del ser humano con lo divino a través de una ofrenda, y la ofrenda consiste en realizar estos cantos. Eso es una velada, ¿no? Una ofrenda, un acto ritual, y normalmente se da a partir del mediodía hasta la hora en que sale el Señor de los Temblores a la procesión. Esto se realiza dentro de la catedral y se realiza por un conjunto de músicos. Los músicos normalmente están compuestos por lo que llamaríamos el orquestín cusqueño, o sea, el pampapiano, que es un pequeño armonio, un órgano de fuelles impulsados por pedales, el pampapiano, los violines, el arpa y las quenas. Las quenas, no las quenas actuales, sino las quenas pentatónicas con bisel cuadrado, que normalmente están hechos de algún metal, alguna aleación de metal. El antropólogo cusqueño Rosamo Calvo nos cuenta acerca de la historia sobre la advocación al Señor de los Temblores. Él nos manifiesta que fue antecedida por otras imágenes mucho antes del terremoto de 1650. En este artículo abordamos tres aspectos, digamos, importantes del desarrollo del culto en torno a esta sagrada efigie del Señor de los Temblores cusqueño. Primero, encontramos de que había vocaciones iniciales que referían una historia de milagros y de un actuar sagrado de esta efigie. Por ejemplo, desde que las narraciones populares cuentan de que fue traído desde España y en su trayecto fue llamado Señor de las Tormentas, luego también conocido con la advocación de Cristo de la Buena Muerte, debido a que ya había un estructuramiento de que este tipo de iconografía ya estaba instalado en el catolicismo en relación a un ejemplo digamos, arquetípico de un sacrificio humano por la humanidad con el Cristo mismo, y que se relacionaba también a los fallecidos. De este modo, en el Cusco se le conocía como Cristo de la Agonía o Cristo de la Buena Muerte, hasta que en el terremoto de 1650, durante este suceso, los cusqueños lo sacan en procesión buscando su amparo de protección, y es conocido como Cristo de los Temblores, ¿no? Luego, relacionado también a este periodo inicial, incluso antes de su institucionalización como culto, está la factura local. La factura local donde demuestra que se hacían cristos, digamos, cusqueños,
con arquetipos, digamos, artísticos ya iniciales que todavía falta estudiar, pero al que corresponde la factura del Cristo del Señor de los Temblores, que luego, evidentemente, se ha ido demostrando de que efectivamente está con una factura local, ¿no? Complementando lo anterior, el antropólogo Pavel Ugarte escribe un artículo denominado Pachacamac, el Señor de los Temblores. Él nos manifiesta desde su formación profesional y hace un ensayo donde sostiene que en Cusco no hubo un sincretismo cultural, sino un paralelismo cultural, porque sustenta él, muchas de nuestras expresiones religiosas que han sobrevivido al virreinato y se manifiestan en las expresiones religiosas como el culto al Señor de los Temblores. Mi artículo trata de evocar un poco la escuela antropológica que tenemos acá en el Cusco, la cual plantea de que no hubo necesariamente un sincretismo religioso, como a veces se asevera o se ha aseverado de manera tan común, sino hubo un paralelismo cultural. ¿En qué sentido? Muchas de las expresiones religiosas que han sobrevivido, por ejemplo, al virreinato, tienen los matices andinos por sobre todo, y una expresión religiosa es justamente la del culto al Señor de los Temblores. Cuando nosotros seguimos investigando, encontramos que tras la llegada del obispo Mollinedo y Angulo, este hombre se dio cuenta de que muchas de nuestras festividades andinas coincidían, como por ejemplo con el Corpus Christi. Nuestro Inti Raymi, al encontrarse también ser una fecha que se mueve en base al movimiento astronómico, por ejemplo, tenía bastantes coincidencias también con el calendario católico. Entonces, de manera muy astuta, el obispo Mollinedo y Angulo organiza una reunión con todas las huacas de las 13 parroquias que había hasta ese entonces, que eran momias, ¿no?, específicamente de culto incaico, y las junta junto a otras imágenes católicas que él había ido conformando, no había mandado a hacer. Hace un ritual de corte andino católico, porque hizo venir a todos los sacerdotes andinos también, participaron todas las parroquias, y de acuerdo a la descripción entre incensarios, cánticos y demás expresiones culturales nuestras muy andinas también, es que hicieron la transfiguración de espíritus y pasaron, por ejemplo, ¿no?, que es lo que dicen, el cuerpo de Pachacamac, ¿no?, que era el más suntuoso, la huaca más suntuosa, se la pasaron el espíritu a el Señor de los Temblores. Eso es importante porque corrobora incluso de que la deidad ya tenía su espacio en el lugar sacro que sigue siendo la Catedral del Cusco, ojo, que se encontraba en el lugar central, político, administrativo y religioso del Tahuantinsuyo, como sigue siendo la Plaza Mayor del Cusco. Una de las actividades en Semana Santa que más nos convoca a los cusqueños es la procesión del Lunes Santo. En ella, nuestro patrón jurado hace gala de su imagen que inspira nuestra fe, pero para ello es necesario resaltar la noble labor de los especialistas de la Dirección de Cultura, quienes desde el 2014 se encargan de la conservación del Taitacha de los Temblores. En un momento dado, recuerdo el 2014, en la procesión del Lunes Santo hubo una precipitación pluvial que prácticamente humectó la imagen del Señor de los Temblores, después de casi 10 años de intervención restaurativa que tuvo en este centro de restauración. Después de la lluvia, ¿no?, entró la imagen al templo de Santa Teresa y se pudo observar de que los miembros de la hermandad, con, diremos así, paños de tela, de pronto inadecuados, porque estos al parecer eran sintéticos, ¿no?, empezaron y quisieron secar las humedades, el agua que estaba encima de la imagen, y obviamente friccionándolas, ¿no? Esto causa un deterioro ya desde inicio, ¿no? Dentro de este marco también está, diremos así, la impregnación de néctares de ñuqchu. El ñuqchu, ustedes saben que es el elemento fundamental de esta imagen, de esta procesión, por distintos factores. En esa oportunidad, los trabajos de conservación preventiva que se realizaron fueron pues efectivamente las de retirar, ¿no?, todos estos néctares, tanto los cristalizados como los recientes. Por otro lado, también se han encontrado algunos pequeños insectos, ¿no?, unas pequeñas larvas que también fueron retiradas de la imagen. Obviamente, todos estos elementos son prácticamente la compañía de las flores de ñuqchu, que son elementos naturales, que definitivamente pues no siempre es saludable. Finalmente, el reconocido investigador cusqueño
Donato Amado González nos cuenta acerca de la presencia histórica del Señor de los Temblores y la conformación de cofradías en la sociedad cusqueña. En el año 1536, en el momento del Gran Cerco, aparecen dos patrones jurados de la ciudad del Cusco, el apóstol Santiago y la Virgen de la Descensión o la Virgen de Asunción, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dos imágenes, estos dos santos y Santa Milagroso, a los españoles prácticamente salvó de haberse exterminado en la ciudad del Cusco, como consecuencia del gran cerco que dirigió Manco Inca, ¿no? En el año 1610, los descendientes incas, a petición de los descendientes incas, se instaura un tercer patrón jurado del Cusco. Nos estamos refiriendo a la beatificación de San Ignacio de Loyola, que es jesuita. Este señor, este santo, es declarado como patrón jurado del Cusco a petición del cabildo de los descendientes del Cusco. Y la Virgen de Descensión parece que desaparece en la memoria colectiva. No desaparece, aparece en las grandes fiestas en la ciudad del Cusco. De esta manera, con el presente informe, compartimos un pequeño extracto de los ensayos publicados en esta edición dedicada al Señor de los Temblores, que tienen el propósito de contribuir con esta maravillosa expresión de culto que trasciende lo estrictamente religioso, para sentarse en los predios de la identidad y la historia. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco expresa su pleno convencimiento que esta revista es un punto de referencia en la larga y profunda historia que rodea al Taitacha de los Temblores, patrón jurado del Cusco, síntesis de un sentimiento colectivo, amalgama de afectos del pueblo cusqueño.